Bienvenido a Estudio Bíblico Reformado. Lo dejamos con el hermano Francisco Rojas, quien estará llevando la enseñanza de hoy. Vamos a dar inicio a una serie de estudios sobre Cristología, o sea, el tratado o la ciencia sobre el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Desde cuándo existe? ¿Y qué fue el propósito por el cual Él vino a este mundo? Y incluso que antes de iniciar, queremos que se registre el propósito principal por el cual Juan el apóstol habla de Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice que Jesús, cuando vino al mundo hace más de 2000 años, Él hizo muchas cosas, dice Juan, que no están escritas en este libro, o sea, en su Evangelio. No es que no las haya registrado ninguna otra persona o ningún otro escritor, sino que Juan dice que Él no escribió muchas cosas que hizo Jesús en el libro, en el Evangelio llamado Evangelio de San Juan. Pero Él sí dice cuál es el propósito principal de lo que Él escribe. Y Él dice en el capítulo 20, versículo 31, que estas cosas que Él escribió, lo hizo con la finalidad de que todos sus lectores creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios, obtuvieran la vida eterna. El propósito es doble. Uno, que crean en el Hijo de Dios, que es el Mesías, Jesucristo, y que como resultado de creer en Cristo obtengan la vida eterna en el nombre de Cristo y solamente. Ese es el propósito por el cual Juan escribe su libro. Y con ello descarta la idea de ser simplemente curiosos o querer saber cosas de doctrina sobre Cristo, porque lo importante más que la doctrina es la práctica, y es confesar que solo Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador para la humanidad. Vamos a comenzar hablando entonces de Cristología según el Evangelio de Juan. Es lo primero que vamos a hacer, es desarrollar una serie de temas basados en el Evangelio de Juan, de qué nos dice él sobre el Señor Jesucristo. Como introducción tenemos que decir que toda la Biblia habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque el tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Y desarrolla el apóstol Juan, hablando de Cristo, desarrolla su origen. No habla del nacimiento virginal, no toma en cuenta cuando el ángel le anunció a María de que iba a concebir en su vientre un hijo, no toma en cuenta el anuncio a José que iba a abandonar a su esposa porque resultó en embarazo sin haber estado con él. No menciona a Jesucristo como el siervo de Dios que lo hace Marcos, ni menciona a Jesucristo como el reino de Dios en el sentido que lo menciona Mateo, sino que comienza hablando directamente de quién es la persona de Cristo Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, él inicia diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con respecto a esto, uno dice por qué Juan no tiene en cuenta lo que dicen los otros evangelistas, lo que dice Marcos, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas. Es porque habían muchas personas que desacreditaban el origen del Señor Jesucristo, tanto que todavía en el día de hoy está en boga la doctrina de que Jesucristo fue creado, de que el Hijo de Dios comenzó a ser para algunos a partir del nacimiento
de la Virgen María, del nacimiento de Cristo en la Virgen María. Porque hay un texto que dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, y se aferran a la palabra será, que no era. O sea que comenzó a ser Hijo de Dios a partir del momento de su nacimiento. Y otros consideran que el Hijo de Dios fue creado desde mucho antes de ser engendrado en María, porque consideran que fue o era el ángel Gabriel, el arcángel Miguel del Antiguo Testamento. Y por lo tanto dicen que fue lo primero que Dios hizo, y tienen versículos de la Biblia para respaldar tal idea, versículos que no apoyan lo que ellos quieren decir, porque el sentido que ellos le ponen al texto no es el sentido que se coloca originalmente. Veamos simplemente Juan 1:1, desarrollemos un poco este texto para mostrarles que el Hijo de Dios no comenzó a ser ni a partir de la Virgen María, ni a partir de la creación de un arcángel llamado Miguel. Ahí dice que en el principio era el verbo, y cuando menciona principio hace referencia que cuando todo comenzó a ser, o sea, antes de que hubiera tiempo, materia y espacio, él ya era. O sea, él estaba en la eternidad, y en la eternidad nada se puede crear. En la eternidad solamente existe lo que ya fue, lo que ya era. Y por eso Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí en ese versículo, que más adelante en algún momento lo podemos desarrollar, se habla también del Hijo de Dios, porque la palabra Dios en Génesis 1:1 es Elohim, que significa pluralidad en la divinidad. Lo explicaremos en alguna ocasión. Aquí hablamos solamente del principio, que cuando todo comenzó a ser, Juan 1:1, ya él era, o sea, ya estaba en la eternidad, y lo que está en la eternidad no se crea, solamente se da evidencia de su existencia. Dice que era el verbo, y para algunos el verbo lo traducen como la palabra, y no está mal enfocado, porque palabra y verbo son la misma cosa en el idioma griego. O sea que la palabra es la expresión de un pensamiento o del pensamiento, y en este caso sería el pensamiento de Dios Padre, el Eterno. Y cuando dice que era el verbo, es el mismo que menciona en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y ese que se denomina el verbo en el versículo 1, que era, o sea, que era antes de venir al mundo o antes de crear el universo, es eterno, porque está diciendo que era en el principio. Él es entonces eterno en primer lugar. Y dice que el verbo era con, lo que indica que estaba en compañía de, porque la palabra con significa que estaba cara a cara con alguien más, y ese era su Padre. Y por eso dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con, o sea que estaba en compañía de su propio Padre. Hacemos una aclaración aquí, porque algunos dicen que no puede ser que el Hijo sea igual al Padre, porque el Hijo siempre es inferior al Padre. Y hay que admitir una cosa: los hijos son inferiores en cuanto al momento en que se forman como hijos con estructura física, pero los hijos no se crean, los hijos engendran, y la palabra engendrar significa reproducirse uno mismo. En tal caso es la reproducción de Dios Padre. Por engendrar es reproducirse uno mismo. En este caso Dios hizo una reproducción al darle forma a lo que ya existía en verbo. Era el Hijo que lo formó en carne a partir de la Virgen María. Ahí comenzó a ser como persona visible, porque al venir al mundo, dice Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito
Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, quien vino a revelar al Padre eterno, a Dios que es Espíritu, fue el Hijo, quien vino a darlo en evidencia, a ponerlo en evidencia. Pero con todo y eso al Verbo nunca se le vio. Se vio la cobertura que tenía, que era un cuerpo que tomó de María. Y por eso el versículo 14 de Juan 1 habla del tabernáculo en el cual Jesús se metió, o sea, el Verbo. Y tenemos que decir aquí que el Verbo, que era con Dios y se hizo carne, también nos dice al final del versículo 1 que el Verbo era Dios. Y eso es para hablar no solamente que Él coexistía con el Padre eternamente, sino que también tenía la misma sustancia del Padre. O sea, esto ayuda a aclarar el asunto de que por qué el Hijo es igual al Padre si Él nació de la Virgen María muchos siglos después de comenzar la creación. Es muy sencillo, porque como dijimos hace poco, engendrar es reproducirse uno mismo. El Hijo se le llama Dios porque es la misma esencia o la misma genética del Padre. Ahí está Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice que el Hijo que es la gloria del Padre, era la misma imagen de su sustancia, o por decirlo en forma más clara al idioma de ahora nuestro, sería decir que Jesús es la misma genética del Padre y por eso al Hijo se le llama Dios, porque tiene la misma sustancia de su Padre. Él no comenzó a existir, Él era, no tenía forma, no tenía estructura. La estructura la tomó a partir de la llamada Virgen María en su nacimiento virginal. Y tanto que Juan 1, versículo 18, para aclarar un poco y ir un poco más allá, el versículo 18 de Juan 1 dice, en el original griego, dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero dice luego que el unigénito Dios, es un poco enredado porque dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Y se le llama Dios en Juan 1:18, se le llama al Verbo o al Hijo, se le llama Dios porque tiene la misma naturaleza del Padre. O sea que el Padre y el Hijo son iguales en esencia, iguales en existencia, tienen la misma eternidad y por eso se le llama Dios en Juan 1, capítulo 1, versículo 18. E incluso hay una advertencia muy importante en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 10, nos dice claramente el apóstol Juan, el mismo que escribe el Evangelio, nos dice en su Evangelio, en su carta primera de Juan le llamamos, capítulo 5, versículo 10, dice así, dice lo siguiente, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios, o sea, no cree lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Concluimos esta primera parte con esta advertencia de que el pecado más grande que puede existir y que puede ser perdonado en caso de renunciar a él es la incredulidad. El pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén no fue comerse una manzana, ni una naranja, ni ningún fruto. El pecado de ellos consistió en no haberle creído a Dios lo que les había dicho de no tocar de aquel árbol prohibido que estaba en medio del huerto. Ese fue el pecado, la incredulidad. Ellos prefirieron creerle
a Satanás antes que creerle a Dios mismo, y ese fue el pecado llamado rebelión, porque al no creerle a Dios viene como consecuencia la rebelión contra aquel a quien uno no le cree. Y por eso el apóstol Juan dice en su evangelio, y lo dice en su carta, que el que no le cree a Dios lo ha hecho mentiroso, y al hacer a Dios mentiroso se está haciendo acreedor de la condenación eterna, porque el que no cree en el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Solamente el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, que es el propósito principal por el cual Jesús vino a este mundo. Continuamos en el siguiente video con la segunda parte de Cristología. Hasta pronto.